Entonces, es increíble ver que los creyentes de este tiempo no pueden ni siquiera durar una hora de rodillas. Entonces, ¿qué está pasando? Te explico. El entretenimiento, el teléfono, el internet, el TikTok, las redes. La gente ha perdido el balance. Mira, yo conozco personas que se pasan horas orando en live y en cosas, pero en su vida íntima no pueden como mantener esa esencia. Entienden que si están en el internet, están haciendo la obra de Dios y que Dios le agrada eso. Pero es que Dios quiere una intimidad de cada persona. Dios te bendiga, estamos aquí en Favor y Gracia y esta noche tenemos como invitado a nuestro hermano Juan Campuzano. Es un placer estar aquí, Juan. Amén, amén, el placer es mío. De verdad que hoy estamos expectantes a lo que el Señor nos va a hablar. Creemos que tanto para los que están en cabina como para los que nos van a escuchar, esta palabra va a ser de bendición, porque vamos a estar hablando de la llave del medio de comunicación que tiene el cristiano para poder hablar con el Señor, y es la oración. Amén. Amén. Así que vamos a estar leyendo la palabra para así poder darle inicio a este hermoso momento. Amén. Vamos a leer una porción de las Escrituras ubicada en el libro de Job, capítulo 8, versículo 5. Leemos en el nombre de Jesús y dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Gloria al Señor. Doy gracias a Dios por esta poderosa palabra, que para mí es uno de los versículos más poderosos que están en la Biblia. Una persona que no esté habituada a la oración leería este verso y lo pasaría por alto, pero el que ora sabe el contenido poderoso que hay en este versículo bíblico. Gloria al Señor. Y el libro de Job da la clave para que cualquier hombre y cualquier mujer de Dios pueda alcanzar cosas grandes. Job te da una llave, como tú dices, que te abre el mundo espiritual. Y con esta llave tú puedes alcanzar cosas inimaginables. La oración. Oye lo que él dice. Si tú de mañana, ¿y qué quiere decir de mañana? De madrugada, temprano, cuando todo el mundo duerme, cuando todo el mundo está descansando, las personas que tienen hambre de Dios, las personas que quieren alcanzar cosas en Dios, se levantan. Y Job dice, si tú de mañana, de madrugada o temprano lo buscas, ¿qué dice? Tú te despiertas por Dios, entonces Él se despierta por ti. ¿Ves cómo funcionan las cosas en el Señor? A veces Dios te da una palabra y te dice, te voy a bendecir. Y tú te sientas a ver Netflix esperando la bendición de Dios. Y Dios te dice que eso no funciona así. Incluso a veces queremos que el Señor nos hable. Señor, tú no has hablado a mi vida, te extraño, pero nosotros pasamos nuestros días afanados y a veces en vagancia. Mira, hay un misterio que la gente no entiende. Y es que la gente quiere escuchar a Dios. Incluso hay personas que van hasta a buscar palabras donde profeta, oye, quiero que Dios me dé una palabra, háblame de parte de Dios, porque están tan desconectados de las cosas de Dios que no pueden ni siquiera escucharlo. Y andan buscando palabras, van a YouTube, van a Facebook, van a donde el vecino, van a donde el pastor, esperando escuchar a Dios. Pero Dios está ahí para hablar con cualquiera de sus hijos. Todo el que quiera hablar con Dios solo tiene que acercarse a Él. Y tú sabes que hay personas que también quieren que Dios le hable, pero no saben hacer silencio para escuchar la voz de Dios. Eso es un misterio, pero ahí, en ese punto que tú acabas de dar, es una profundidad que no todo el mundo entiende. Porque a veces entendemos por la oración que es, por ejemplo, la oración habitual que hacen todos los creyentes.
van de rodillas. Señor, mira, yo quiero un carro, yo quiero una jipeta, mira, mi hermano se levantó contra mí, ayúdame, bendíceme. Esa es la oración que la gente conoce. Pero orar significa hablar con Dios. Y si yo estoy hablando contigo, tú no puedes solamente hablar y dejar que yo no diga nada, porque eso no es una conversación. Exacto, no es una conversación. No. Y entonces tú no puedes decir que eres amigo de alguien el cual tú nunca dejas hablar cuando tienen una conversación. Exactamente. Y el secreto consiste en que tú tienes que convertirte en amigo de Dios. La oración te hace amigo de Dios. Ok, si yo hiciera una pregunta al público y dijera, ¿quién aquí es amigo de Dios? La mayoría no pudiera decir yo. Todos dijeran que sí, pero estuvieran equivocados. Depende de cómo es su intimidad o su tiempo de oración. Exactamente. Pero ser amigo de Dios es el compromiso más grande que un creyente puede tener. Eso es así. Si tú me preguntaras, ¿qué señales hay de que me indican de que ya yo tengo una amistad con el Señor? Exacto. ¿Qué señales yo puedo buscar en una persona para saber si esa persona es amigo de Dios? Mira, lo primero es que la señal que te identifica como amigo de Dios es que tú no quieres hablar con más nadie que no sea con Él. Incluso eso no tiene que ver con que tú pases el día entero, de que estés de rodillas el día entero. Tú puedes estar en el trabajo, puedes estar en la casa, donde quiera que tú estés. Yo sé que tú eres amiga de Dios porque tú siempre tienes una calma. Y el que es amigo de Dios tiene un compromiso con la oración tan fuerte que puede estar hablando contigo y de repente Dios le dice, párate y vete a orar. Y te deja. Porque el que es amigo de Dios sabe que su compromiso es con Él. Y el compromiso con Dios, y cuando tú eres amigo de Dios, Dios es alguien impredecible. No es de que Dios te dice, ok, te voy a esperar aquí a las 3 de la mañana, ven. No, tú puedes estar aquí y Dios te dice, levántate y ora. Entonces es un compromiso ser amigo de Dios. Te tengo una pregunta, Juan. Tú sabes que ahora mismo en las iglesias se ora poco. Yo sé que sí. La adoración tiene un tiempo extenso, la palabra tiene un tiempo extenso, pero hay iglesias que solo oran para empezar el culto, oran, vamos a poner 2 oraciones por los enfermos y luego oran para terminar. Sin embargo, la oración es el medio de comunicación con Dios. ¿A qué se debe a que las iglesias cada día más van resumiendo el tiempo de oración en los cultos, en los programas, dentro de ese espacio donde decimos que vamos a adorar a Dios, pero hablamos poco con Él? ¿Tú sabes qué sucede con eso? Que en las iglesias, cuando hay falta de presencia, la gente llena ese vacío con programa. Es lo mismo que pasa cuando un creyente no ora. El que no ora trata de llenar el vacío de la oración con métodos humanos. Por ejemplo, los ministerios, los evangelistas que se están levantando, que tú ves que ellos no van a donde Dios a pasar un proceso en oración, sino que ellos se autoinvitan, llaman pastores, ábreme la puerta, quiero predicar en tu iglesia, quiero que me des una oportunidad, porque Dios no lo envió. No han buscado a Dios en oración para que Dios le abra las puertas. Y es el error más grande de la iglesia. La iglesia le está quitando la prioridad a la oración, y la oración debería de ser el motor que mueva a la iglesia. Por eso es que los cultos de hoy en día son vacíos. Tú sabes que hoy en día hay nuevos creyentes o personas que fueron nuevos creyentes que aún no saben orar. Sí. Y tienen a Dios. Porque yo te voy a decir algo, yo tengo a Dios como un padre. Sí. Hay personas que tienen a Dios como una autoridad que quizás le tienen miedo, que piensan que el Señor lo va a juzgar, pero es porque la iglesia no se ha tomado el tiempo de enseñarle a orar a sus miembros. La palabra dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando con la nueva y la vieja generación? Que la oración se está quedando atrás. Vemos mucha adoración, vemos mucho junte de adoración, vemos muchos cultos de adoración, pero son pocos los de oración. Sí. Mira, lo primero es, quiero que tú sepas, las personas de antes, de la generación que yo vengo, cuando yo era niño, yo dormía en la iglesia, siendo un niño de apenas 10, 8 años. Mi mamá me llevaba a la iglesia y yo dormía en el silicio. Yo veía a mi pastora orando de madrugada, mi mamá orando, las damas de la iglesia orando.
Y eso impactó mi vida hasta el día de hoy. La oración me formó. Pero ¿qué pasa? Las generaciones que están creciendo ahora se convierten, van a la iglesia, pero cuando van no ven como esa influencia, alguien que lo influencia a la oración, sino que ellos solamente ven drama, ven luces, ven cámara, ven fotos, ven video, pero no ven a nadie influenciándolo a orar. Entonces, al no tener ese movimiento como de alguien que me empuje a eso, crecen así como huecos, vacíos, por eso es que terminan descarriándose. Exacto, eso es lo que pasa. Tú sabes que al principio yo solía orar con instrumentales, música de fondo, y a veces dejaba de orar para cantar y duraba horas cantando, y yo salía y pensaba que ya pasé tiempo con Dios. Sin embargo, llegó un momento donde Dios me dijo: yo no quiero que tú me cantes, yo quiero que tú hables conmigo. Sí. A veces suele pasar eso, que en la iglesia hay un momento de oración, pero hay un piano o hay una persona en el momento de oración adorando, y la iglesia comienza a adorar mientras el que está en el púlpito ora. Pero lo que el Señor quiere es que la iglesia ore, que la iglesia hable con Él. La adoración es un medio de exaltación. Yo quiero destacar esa diferencia que hay entre adorar y orar. Orar es hablar con Dios y adorar es tú rendirte ante Él. Sí, se puede tener un tiempo de adoración, pero yo siento que las iglesias están cambiando el tiempo de oración por el tiempo de adoración. Exactamente, pero también recuerda que el Señor dijo en Mateo, en el capítulo 6, creo, si no mal entiendo, dice: y cuando ores, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que está en el secreto te recompensará en público. La oración, número 1, es un estilo de vida. Las personas que aprendieron el modelo de oración saben que el que no ora se muere. Ahora, te voy a hablar de algunos niveles de oración, porque la mayoría de los creyentes entienden que orar es simplemente, como te dije, valga la redundancia, empezar a pedirle a Dios. Y eso es un error. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos cuando estaban en el Getsemaní? No habéis poder orar conmigo ni siquiera una hora. ¿Sabe qué le está diciendo? El tiempo mínimo de oración es 1 hora al día. O sea, el Señor te pide como mínimo 1 hora de oración en 24 horas que tú tienes. Entonces, es increíble ver que los creyentes de este tiempo no pueden ni siquiera durar 1 hora de rodillas. Entonces, ¿qué está pasando? Te explico. El entretenimiento, el teléfono, el internet, el TikTok, las redes. La gente ha perdido el balance. Mira, yo conozco personas que se pasan horas orando en live y en cosas, pero en su vida íntima no pueden como mantener esa esencia. Entienden que si están en el internet, están haciendo la obra de Dios y que Dios le agrada eso. Pero es que Dios quiere una intimidad de cada persona. Exacto. A mí me pasaba eso, que yo oraba en la iglesia y cuando llegaba a mi casa no oraba porque ya yo había orado en la iglesia. No, y eso es un error, porque es que tu oración es algo personal con Dios. Te decía que el tiempo mínimo que Dios demanda de oración de un creyente, un nuevo creyente debería de orar por lo menos 1 hora al día. Sacar ese espacio para hablar con Dios. Pero ¿qué pasa? Que eso no es suficiente. 1 hora de oración te puede ayudar a tú mantenerte en la fe. Pero 1 hora de oración no te va a ayudar a tú mantenerte sin pecar. Por eso fue que el Señor le dijo a los discípulos: orad y velad para que no entre en ¿qué? En tentación. Porque el que no ora cae en la tentación. Eso es así. El que no ora, el diablo lo envuelve. El que no ora peca. Ahora, si yo te preguntase a ti, ¿cuál es el nivel de oración que Dios quiere que su pueblo tenga? Sabe que en una ocasión yo entré en una locura de oración tan fuerte que yo duré 14 horas de rodillas. Wow. Me arrodillé a las 12 de la noche y eran las 3 de la tarde del otro día. Recuerdo que estaba con mi hermano Kelly Peña, evangelista del Señor, un hombre muy usado por Dios. Y nosotros nos tiramos a orar a las 12 de la noche y eran las 3 de la tarde del otro día y estaban en el mismo lugar de rodillas. Yo en mi vida nunca había entrado en esa locura. Pero ¿sabe qué pasó en todo ese tiempo? Que yo aprendí lo que es la oración efectiva en Dios. En ese tiempo de oración yo intercedí, yo lloré, yo canté,
Y lo más poderoso fue que le di el espacio a Dios para que Él me hablara. Cuando yo vine a reaccionar, yo estaba tan absorto por la oración que ya eran las 3 de la tarde. Y yo sentí como que había pasado 1 hora. O sea, fue como que si Dios me metió en una dimensión en la que yo me olvidé del tiempo, porque es un punto que hay que saber. Cuando tú oras con efectividad, el tiempo no existe. Cuando tú ves a un creyente que está orando y está mirando el teléfono para ver qué hora es, no está orando genuinamente. Porque cuando tú entras en la dimensión de oración, eso ahí, esa dimensión, esa atmósfera es tan fuerte que tú no estás pendiente al tiempo. Tú puedes pasar horas y pensar que tiene minutos. Te lo digo por experiencia. Y en ese proceso de oración, de orar tantas horas, yo recuerdo que una vez me paré y literalmente cuando yo empecé a caminar, yo sentí que yo no era humano y sentí que no estaba en el piso, yo estaba como en el aire. Y ahí fue que me di cuenta verdaderamente que hay cosas mucho más allá de lo que nos han enseñado en la iglesia. Hay cosas en Dios más allá de ir a orar en un culto de altar media hora. Hay cosas más allá que ir a decir, Señor, salva a los enfermos, liberta a los presos, liberta a los endemoniados. El evangelio tiene misterios ocultos y esos misterios se van a revelar a la gente que ora. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? 33:3, clama a mí, yo te responderé. ¿Y qué? Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Le testificaba a mi hermano de una experiencia que tuve en un silicio. Estaba orando y entré en una locura tan fuerte que empecé a hablar en lenguas. Y mientras yo hablaba en lengua, detrás de mí 2 jóvenes cayeron endemoniados. Y entre los demonios empezaron a pelear. Y yo dije, Dios mío, ¿y qué es esto? Mientras yo hablaba con un ministro sobre este evento, porque fue algo tan extraño, yo he visto muchos demonios salir, pero ese evento de ver 2 demonios peleando entre ellos fue muy impactante. Y el ministro, Dios le dio la revelación. Me dijo, lo que pasa es que uno de esos demonios fue desenmascarado y el otro también. Entonces uno de los demonios culpaba al otro, que ese fue desenmascarado por él, por la culpa de él, y por eso peleaban. Una cosa terrible, increíble. En otra ocasión estaba orando, era una vigilia en una iglesia, una vigilia de oración. Yo y un profeta llamado Ramón estábamos orando y como a las 4 de la mañana yo veo un sueño. Yo veo que yo voy a la casa de mi pastora y le digo, deme agua. Y ella me dice, ve a la cisterna y tómala. Cuando yo abro la cisterna y la abro, veo 2 cadáveres en la cisterna. Y yo digo, pastora, ¿pero y qué es esto? Ella me dice, haz silencio y no diga nada. Yo me espanté porque fue algo tan real que yo vi en el sueño. Yo estaba de rodillas y Dios me dio esa visión. Y cuando me despierto, estoy confundido. Y mientras estoy meditando en la revelación con un profeta, él me dice, hay pecado y lo están tapando. Tienen gente y lo están ocultando. Yo agarro el teléfono y mando un audio con un amigo mío para que ese amigo mío le enseñe el audio a la pastora. Y le digo, pastora, Dios me habló. Hay gente que están en pecado en la iglesia y lo están tapando. Le dije, profeta, llévale ese audio a la pastora para que ella sepa que Dios me habló antes de que se me olvide. Pregúntame, ¿qué pasó? El mismo muchacho con el que yo mandé el audio fue el mismo muchacho que había tenido una situación de fornicación y la pastora lo estaba tapando. Porque el muchacho fluía fuertemente y si se sabía eso, podía venir una catástrofe. Yo dije, verdaderamente. Por eso dice que el Señor le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Estás viendo cómo funciona la oración? La gente quiere que Dios les revele, pero no quieren darle el tiempo a Dios para que Dios revele. Dios nos revela con 15 minutos de oración. Sí. Él es grande, Él lo puede hacer, pero nosotros no tenemos la capacidad. Mira, nosotros necesitamos enseñarle a nuestra carne, porque nuestra carne, el espíritu está dispuesto. Es nuestra carne que desde que tenemos 15 minutos arrodillados, hay personas que sufren de insomnio y desde que van a orar se duermen. Se duermen. Porque hay una etapa de la oración. Mira, la oración, para tú crear un hábito de oración, o sea, la oración es un hábito, es un estilo de vida. Si tú quieres, por ejemplo, hoy decir, voy a orar 10 horas, tú no vas a durar ni una, porque la oración es un hábito. Tú tienes que crear un hábito de oración. ¿Cómo yo pude llegar a orar entre 12, 13 y 14 horas diarias? Haciendo un hábito.
Yo empecé con mi hermano Rafael, le dije, vamos a orar 4 horas diarias. Empezamos a orar 4 horas todos los días, corrida. Y luego que teníamos como 15 días orando 4 horas, le dije, vamos a subir a 7. Y empezamos a orar 7 horas en la iglesia, todos los días. Y orando 7 horas fue donde yo perdí la sensibilidad de la rodilla. O sea, ya yo me tiraba de rodillas y no me dolían ni me molestaban, porque entré en aguas profundas. Entonces, el que quiere entrar en esa atmósfera de oración tiene que crear ese hábito. Empieza orando 1 hora, luego sube a 2, luego sube a 3. Y uno no puede limitarse, ¿sabes? De que solamente aclamar, interceder. Dedícale tiempo a Dios. Entonces, cuando una gente está orando y se duerme o bosteza, es porque todavía tiene que romper cosas. No está golpeando. Yo puedo orar 10 horas y yo duro 1 o 2 horas golpeando. Lo que pasa es que a veces cuando tú estás en ese proceso, te cansa y te desanima. Por la guerra, a veces yo me pongo a orar y tengo 1 hora entera pensando en lo que dejé en la casa, el problema. Pero eso es una lucha hasta que tú vences. Que tienes que vencerla. Yo quiero hacerte una pregunta, y es cuando la Biblia habla de las vanas repeticiones. Sabemos que hay otras religiones que duran horas orando, pero repitiendo la misma oración. ¿Esas oraciones son efectivas delante de la presencia del Señor? No lo son, porque cuando la Biblia se refiere a vanas repeticiones, que te llegue a la mente de una vez la Iglesia Católica. Mi abuela, que ya falleció, era católica apostólica romana. Mi abuela se levantaba todos los días con un rosario. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Todos los días lo mismo. Yo me la sabía de memoria. Contaba la bolita del rosario y decía las mismas palabras en la mañana y en la noche. Eso es vana repetición. Y lo mismo pasa muchas veces con algunos creyentes que van a orar y empiezan, Señor, mira a los presos, mira a las viudas, mira. Pero hermano, ya usted dijo eso ayer. Exacto. La oración, como te dije, es hablar con Dios. Cuando yo voy a orar, yo no tengo un programa. Yo voy y empiezo adorando. Y el Espíritu Santo va guiándome la oración. Porque dice la Biblia que Él nos ayuda a pedir como conviene. Tú sabes algo, Juan, y es que yo me imagino a Dios, qué triste se siente cuando Él ve que nosotros vamos donde Él. Y la situación se torna cuando en una relación ya no hay interés de hablar. Que tú buscas como cosas para hablar y al final te quedas callado, la conversación se torna aburrida. Yo me imagino cómo Dios se siente cuando se supone que nosotros, que Él debe de ser nuestro mejor amigo, de que nosotros necesitamos de ir donde Él y debemos de anhelar ir donde Él. Yo imagino a Dios mirando cómo nosotros le volvemos sin darnos cuenta. Y Dios es tan perfeccionista y tan detallista que Él sabe cuál palabra nosotros le dijimos ayer, cada palabra que nosotros le dijimos ayer, y vamos hoy y le repetimos lo mismo, y mañana vamos y le repetimos lo mismo, y nosotros pensamos que estamos haciendo oraciones diferentes, porque vamos a orar y ni siquiera, si nos preguntan hoy qué nosotros hablamos con Dios ayer, no nos vamos a acordar, porque no lo hacemos conscientemente. A veces hasta balbuceamos, y cuando estamos hablando con el Señor, decimos cosas que ni estamos entendiendo, y de repente como que reaccionamos. Te lo digo porque yo pasé por ahí. Yo hablaba con el Señor y de repente yo estaba hablando de la cena y esto y que lo otro, y yo no sabía qué era lo que estaba hablando con Dios, y al otro día no me acordaba lo que hablé con Dios porque no era algo de interés. Yo no lo hacía consciente, no hablaba con Dios consciente. Nosotros debemos de entender que cuando oramos es con Dios que estamos hablando, no con cualquier persona. No debemos de ofender la persona del Espíritu Santo. Así es. Mira, la palabra clave para eso es cuando tú no estás enamorado de Dios. Eso es así. Wow. Fíjate, cuando tú te enamoras de alguien, de un chico. Horas hablando, bueno, horas. Tu pareja, cuando ustedes estaban orando, eres el amor de mi vida. Quiero verte. Eres hermosa. Y durábamos horas mirándonos en la cámara así riendo. Me gusta tu sonrisa. Cuando tú no estás enamorado de Dios, tú vas con lo mismo todos los días y Dios dice que tú todavía. ¿Y tú estás cansado? Mira, cuando tú estás enamorado de Dios, tú puedes pasar horas. Mira, yo llegué a un momento de mi vida en el que duraba 2 y 3 horas, simplemente sentado. Me imaginaba que estaba en los pies de Cristo y su herida en los pies y yo ahí lloraba y con mis labios. Yo siempre me imaginaba eso.
Y ahí yo pasaba 2, 3 y hasta 4 horas sin decir nada, solo llorando y diciendo, Señor, te amo. Y yo me sentía como que ya estaba en el cielo. Incluso llegué a renunciar a empresa, dejé trabajo, porque era tan bello lo que yo sentía en esos momentos que no me interesaba más nada. Pero sí te puedo asegurar que la oración es algo muy poderoso. Te cuento este testimonio. En una ocasión yo estaba en el altar de la iglesia orando. Tenía como 4 horas de rodilla y me quedé dormido. Para que tú veas, porque en la oración, cuando tú aprendes a orar, llega un momento en el que Dios sí te duerme, cuando quiere mostrarte algo, cuando quiere hablar contigo. Y a veces no solamente para hablarte, sino que Él ve que tú estás cansado y te da un sueño profundo y te duerme. Yo he tenido experiencia en el que estoy de rodillas y después me despierto y estoy acostado y digo, ¿cómo fue que me acosté? Los ángeles me cargan y me llevan a la cama y me duermen, porque Dios sabe que estoy agotado, porque vine de una campaña, porque vine de un viaje. Ahora, ese día yo estaba agotado y me dormí en el altar. Yo me sueño, tengo una visión en donde veo un caballo y una mujer sin su ropa. Y veo que es como un acto lujurioso que está pasando ahí. Y yo me espanto y digo, Señor, reprenda al diablo. Pero ¿y este sueño, esta visión tan rara? Cuando me despierto, hay una sierva al lado mío, echando el diezmo en el alfolí. Nada, yo no le di mente a eso, la sierva se fue y el Espíritu Santo me habló y me dijo, la sierva que estaba al lado tuyo tiene una influencia, hay un espíritu de lascivia que está con ella. Y yo fui a la pastora a contarle la experiencia que tuve y parece que ella se enteró de lo que yo hablé y me hicieron una reunión por eso. No, que tú me estás acusando por esto. Al final, ¿qué pasó? La misma sierva que estaba ahí y cuando yo tuve el sueño, se conoció que había tenido una situación muy fea y salió a la luz. Y al final, después de la reunión, tuvieron que pedirme disculpas, porque Dios habla. Lo que yo creo que está pasando en la iglesia es que no hay gente orando. Los líderes de este tiempo no están orando y tenemos gente en adulterio, en fornicación, hablando mentira, gente con doble vida parándose en el altar, engañando gente, ensuciando la cosa santa de Dios, porque no hay oración. Hace falta que se levanten gente de esencia. Hace falta que vuelvan otra vez la gente al altar, le diga, Señor, háblame, revélame lo que está pasando aquí. Entonces estamos muy entretenidos en las cosas seculares y el pecado está ahí, dentro de la iglesia. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. No lo sentimos. El pecado es, personas en pecado hablando lengua, los dones son irrevocables. A veces el que más lengua habla es el que más alejado de Dios está. Y de verdad que duele ver cómo la iglesia se ha desconectado de la oración para conectarse con la emoción. Y ahí está el asunto, porque cuando la unción se va, la emoción llega. Cuando la oración se va, viene la hipocresía. Fíjate que las personas que son más atacadas en la iglesia son la gente que ora. Y las personas que menos prioridad se le da en la iglesia son la gente que ora. Fíjate que la mayoría de las ancianitas que son de oración no le dan oportunidad en la iglesia. Y es sencillo. La iglesia perdió la dimensión y perdió el amor por la oración. Y lo poco que están orando superficialmente. Y Job dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares, porque es otra cosa, no es solamente levantarte a las 3 y dormirte, es rogar, es llorar, es clamar, porque son dimensiones de oraciones muy diferentes. Escucha esto, el ruego, el clamor, la oración, son cosas que son para hablar con Dios, pero en diferentes formas. Por ejemplo, yo puedo hoy ir a hablar con Dios y el Señor hablarme en el siervo apacible y el Señor decirme cosas y yo tranquilo. Pero hay un día que el Señor me dice clama y yo empiezo a guerrear. Mira fulana, mira perencejo, y empiezo a orar porque Dios te va guiando según la necesidad que haya. Y tú terminando de orar por una persona y el Señor te tiene el otro nombre en la mente, así. Y eso es una oración efectiva. Cuando el Señor ya te va diciendo y va poniendo palabras en tu boca para que tú te puedas comunicar con Él. Juan, me gustaría que ya para terminar, tú le dijeras algo a la audiencia
le aconsejara sobre la oración, porque estamos escasos de deseos de orar. Y yo, antes de entregarte, una vez le dije: Señor, no estoy orando y vengo delante de ti para que me devuelvas las ganas de hablar contigo. Y eso es poderoso. Me dirijo a la audiencia. En la oración hay un principio que es el que puede hacerte entrar en la dimensión o puede sacarte, y es la sinceridad. Fíjate algo, en la oración del publicano y del fariseo que estaba en el templo. El fariseo decía: yo estoy aquí, no soy como este impío pecador. Yo no soy un pecador como este impío. Yo ayuno, yo oro, yo me congrego. Y el publicano estaba en el último banco y se golpeaba y decía: sé propicio a mi pecado. ¿Sabe por qué? Porque en la oración, ¿por qué Dios menciona esto? Él salió justificado ese día porque en la oración, la sinceridad es lo que te hace entrar en dimensiones profundas. Tú quieres saber cómo entrar a orar 7, 8, 9, 10 horas diarias sin cansarte. Ve a donde Dios y dile: Señor, no sé qué decirte. No tengo deseo de orar. Señor, no me interesa la oración, pero estoy aquí. Quiero que me sane. Quiero que me enamores. Dios mío, esto es muy fuerte. Voy a decir algo muy poderoso. Yo le he dicho a Dios en oración, le he dicho: Señor, ven a buscarme, porque no sé cómo llegar a ti. Ven a buscarme. Y cuando tú le lloras a Dios, porque eso es algo que te va a suceder cuando tú eres sincero. Claro, cuando tú eres íntimo. Cuando tú eres sincero y te abres, entonces Dios te toca. Y tú empiezas a sentir ese consuelo. Dios ama la sinceridad. Y tú sabes que diciendo esto me acuerdo de que un día le dije a Dios: Señor, yo sé dónde tú estás, pero no sé cómo ir a ti. No sé cómo ir a ti. Y hay veces que nosotros sabemos dónde está Dios, pero no tenemos las fuerzas, ni la gana, ni la voluntad de ir donde Él. Y yo creo que es ahí donde nosotros debemos de decirle: Padre, yo no sé cómo ir, no tengo las fuerzas, pero yo necesito que tú me vengas a ayudar. ¿Y qué hizo Bartimeo? Yo no te veo, necesito llegar a ti, pero ¿cómo llego? Voy a vocear. O sea, es como algo natural que Dios te dice, como usa lo que tú entiendas que necesitas para llegar a Él. Y si tú entiendes que no puedes llegar a Él, dile que te venga a buscar. Eso es así. Mi consejo para la audiencia: enamórense de la oración. Cuando tú oras, y esto que voy a decir vale mucho dinero, cuando tú oras, tu proceso se acelera, porque la oración te acelera en el tiempo. La oración hace que si tu ministerio iba a fluir en 7 años, cuando tú oras constantemente y te mantienes firme y eres persistente, si ibas a conseguir una bendición en 7 años, la consigues en 1, porque la oración te acelera. Así es que yo invito a toda la audiencia que está aquí a que busque a Dios, a que ore, porque Dios tiene cosas grandes que mostrarle a su pueblo. De verdad que ha sido muy edificante lo que el Señor ha hablado a nuestra vida. Yo voy a salir de aquí edificada. Aquí está la presencia del Señor. Yo espero que toda la audiencia que nos esté viendo y nos esté escuchando, si has dejado de orar, vuelve a hablar con tu Padre. Amén. Pídele que te devuelva las ganas de orar. Y no te olvides de que esto es favor y gracia. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Ha sido un hermano. placer estar aquí Amén. contigo, Juan, y que el Señor siga ensanchando tu ministerio y que Amén. abra puertas para ti. Gloria a Amén. Jesús. Y que el Señor le bendiga a Amén. todos.